Como le decía al inicio de este estudio, estamos estudiando acerca del lema de este mes, que tiene que ver con personas de destino y propósito. Y yo quisiera ah, compartir con ustedes en esta noche acerca de 4 momentos de definición en nuestra vida. Todos nosotros probablemente hemos pasado estos momentos y son aquellos momentos donde tenemos que definir qué vamos a hacer, cómo vamos a responder, qué actitud vamos a asumir. Para eso he elegido la historia de uno de los personajes importantes de las Sagradas Escrituras. No se menciona mucho, porque siempre estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Elías, de los grandes profetas. Pero hay un personaje en el libro de Génesis que ocupa casi un tercio para narrarnos su historia. Este personaje es José, hijo de Jacob. Pero que quiero mencionar esto para que usted lo pueda asimilar. ¿Por qué la Biblia nos cuenta estas historias? Podría perfectamente la Escritura, la Biblia, darnos un manual de máximas, proverbios, mostrarnos una filosofía de vida y creo que la aceptaríamos de muy buena gana. Pero ¿por qué la Biblia está llena de historias? De historias de personas como nosotros, de carne y hueso. Algunos sobresalientes, grandes, por su fe, por su heroísmo, por su testimonio de vida. Otros, lamentablemente, eh, nos avergüenzan, pero están allí, porque la Biblia no elude este tipo de cosas. Quiere presentarnos a los seres humanos como somos, con sus grandezas y sus miserias, con sus fortalezas y sus debilidades. Quiere mostrarnos a nosotros, porque la Biblia fue un libro dado para los hombres, para el hombre, para la humanidad. Y entonces a través de esta historia se van entretejiendo principios que Dios quiere hacernos notar a nosotros. Él a través de estas historias quiere recordarnos a nosotros que así como Él pudo usar a un José, a un Moisés, a un Abraham, a un Daniel y así muchos otros personajes con sus debilidades, también nos puede usar a nosotros. Y como también perdonó a aquellos que fallaron, también nos puede perdonar a nosotros. Y como Dios pudo sacar de la miseria a alguno y llevarlo a situaciones de privilegio, también lo puede hacer con nosotros. Es decir, Dios quiere mostrarnos a través de su palabra que todos tenemos una misión, un destino, un propósito que cumplir. Y que a través de estas diferentes circunstancias de la vida, el Señor nos va enseñando. En realidad, la vida es una verdadera escuela. A través de cada situación, nosotros siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué lección debo aprender de esto? ¿Para qué he tenido que vivir esta situación? Y no estoy hablando solamente de situaciones de dolor, de pérdida, de fracaso, de enfermedad, que son las más llamativas, las más resonantes en nuestra vida, dejan huella esas experiencias. Pero también estoy hablando de los éxitos. ¿Cómo manejamos nuestro éxito, el reconocimiento, la fama, los bienes que poseemos? ¿Cómo actuamos? Porque cada situación en nuestra vida es una verdadera prueba. Así que quiero contar esta historia. José, el undécimo hijo, o duodécimo hijo si contamos a Dina también, pero el undécimo hijo varón de Jacob. Y es interesante lo que dice aquí el capítulo 37, donde comienza un poco esta historia y que se desarrolla hasta el capítulo 50. 13 capítulos que narran de alguna manera la historia de este personaje de la cual quiero compartir en esta noche. Capítulo 37 de Génesis. Y creo que es interesante que sea en Génesis, porque Génesis es el libro de los principios, lo que nos lleva a la idea de que Dios quiere establecer un principio a través de la historia de esta interesante vida. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Y comienza el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Qué interesante. Esta es la historia de una familia. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Cuando uno lee esta historia de una familia que no es perfecta, yo diría que esta familia encaja perfectamente en un concepto que hoy día se usa mucho cuando se trata de familia, el concepto de funcionales y el concepto de familias disfuncionales. Y lo hemos repetido en alguna ocasión, lo hemos compartido con los varones, en los estudios que hemos tenido con ellos, y hemos dicho que una familia funcional, a diferencia de una disfuncional, es la que tiene la capacidad de manejar las diversas situaciones que se dan en el entorno y en los ambientes familiares, los conflictos, las desavenencias, las diferentes expectativas que tienen cada integrante de la familia. Nos casamos todo con un verdadero sueño de que vamos a ser diferentes de la familia de donde venimos, es con nosotros va a ser distinto, y entonces empezamos a pensar de que con nosotros no será igual, que nosotros somos personas diferentes, y es cierto, pero de alguna manera a veces las familias siguen cometiendo los mismos errores de sus antepasados. Así que una familia funcional es la que puede superar estas crisis, estos conflictos, estas circunstancias difíciles y pueden aprender de ellos. No huyen de los problemas, más bien los manejan los conflictos y sacan las lecciones para mejorar la convivencia. Pero una familia disfuncional es una familia que muchas veces adopta una actitud pasiva frente a los problemas, no los resuelve, deja que permanezcan, están allí por mucho tiempo generando dificultades, contrariedades, relaciones rotas. Muchos tienen miedo de dar solución a los problemas que le aquejan, no los resuelven y tienen la idea de que el tiempo los va a solucionar. Y nosotros hemos comprobado por experiencia propia de que los problemas no se solucionan, muchos de los problemas no se solucionan con el tiempo, más bien se agravan. Entonces las familias disfuncionales son las que tienen problemas, pero no los resuelven. Simplemente los eluden, simplemente hacen una actitud de dilación, postergar las cosas para mañana, o simplemente los ignoran. Esta es una familia disfuncional. Tienen que entender ustedes que esta historia previa, ustedes saben cómo salió Jacob de su casa, engañando a su hermano, huyendo, llega a la casa de su tío Labán. Allí hay 20 años, como podríamos decir, de engaños mutuos. Labán engañando a Jacob, Jacob engañando a Labán. Y después de 20 años, Jacob junto con su esposa, y no solamente con su esposa Raquel, sino con sus siervas, con sus concubinas, deciden salir de la casa de Labán. Raquel, Lea, que eran sus esposas, y Silpa y Bila, que eran sus concubinas. Ellos deciden salir de allí. Ya no era el Jacob que había llegado simplemente con su propia ropa, con la pura ropa que vestía. Ya era un hombre rico, tenía muchas ovejas, mucho ganado, tenía siervos, tenía, diríamos, muchos bienes. Decide irse.
Pero entre el camino de Labán, de la casa de Labán, hasta llegar a encontrarse con su hermano Esaú, sucedieron cosas que revelan un poco el carácter de Jacob. Primero, los encuentros que tiene él con Dios en el valle de Jaboc. Pero también suceden cosas. La hija de Jacob con Lea, llamada Dina, es violentada por un príncipe de ese lugar, de Siquem. Y parece que todo se iba a arreglar diplomáticamente. Y de hecho no participa Jacob dentro de toda esta tratativa, porque Siquem, el que había violentado, había profanado a Dina, decide restaurar el honor de Dina y va a conversar con su padre para hablar con Jacob y pedirle el perdón y hacer todo lo que ellos pidieran hacer porque Siquem estaba enamorado de Dina. Le cuento esta historia para que se den cuenta de cómo se dan las cosas. Las familias saludables son intencionales. Quiero que le quede grabado esto. Las familias saludables son intencionales, no son casuales. Es decir, las familias, buenas familias, no son casuales. Son el resultado de acciones intencionales. Nosotros decidimos qué familia queremos tener, cómo guiar a nuestros hijos, el hogar que queremos construir. Esto no es así fortuito, de generación espontánea. Así que Jacob prácticamente no trata el problema. Es como que los hijos de Jacob son los que están interviniendo y pidiendo condiciones. Finalmente, las condiciones que le ponen sus hijos a Siquem, su padre, que pertenecía a un pueblo, era que ellos se circuncidaran, como una muestra de que ellos están verdaderamente arrepentidos de lo que había hecho su hijo. Y ellos se circuncidaron. Y la circuncisión representa que hay pérdida de sangre, la gente se desanima, se cansa, sufren mucho dolor y eso significa que las personas quedan convalecientes. Pues bien, Simeón y Leví usan esta situación y entran a esa ciudad y los matan a todos. Matan a todos los hombres a espada. Una acción trágica, violenta, sanguínea. Los mataron y tomaron todas sus propiedades, las mujeres, los niños se los trajeron, los bienes, las riquezas, todo. Eran verdaderos mercaderes, verdaderos ladrones. Pero ¿sabe? Jacob no, no retó ni exhortó a sus hijos por lo que habían hecho. Lo lamentó y dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que huir de aquí. O sea, en ningún momento sancionó este hecho cruel. No estamos hablando simplemente de haber robado algunas ovejas. Estamos hablando de que muchas vidas se perdieron. Faltaron a la palabra. No fueron honorables sus hijos, porque ellos pusieron esas condiciones y estos hombres las cumplieron. Pero aún así, ellos decidieron matarlo en un acto de venganza irracional. Jacob lo único que pensó en arrancar para que no les pasara nada. No hubo sanción. Bueno, otro hecho doloroso también para Jacob fue que su hijo primogénito Rubén se acostó con una de las concubinas del padre, con la mujer del papá, se acostó con él. Los hijos de los hermanos de Rubén supieron de esto y Jacob también lo supo. Pero ¿sabe? Cuando usted lee la escritura, en los capítulos antecedentes, anteriores a este, va a encontrar que Jacob tampoco hizo nada. Lo que quiero decir es que cuando adoptamos una actitud pasiva frente a los grandes problemas de la vida, sin asumir decisiones importantes, aunque éstas sean dolorosas, tarde o temprano, esa falta de decisión, esa pasividad, tiene consecuencias. Y la vamos a ver en la historia de Jacob y en la historia de José.
Otro hecho interesante en esto, porque quiero que tomemos nota, es que José fue hijo de su vejez. Y parece ser que, yo sé que ustedes deben concordar conmigo que los hijos primogénitos son los que sufren más el rigor y la exigencia de los padres, porque ellos quieren que su hijo sea prácticamente perfecto. Pero en esas familias numerosas, ¿ah? El primer hijo, el primogénito, el que sufre el rigor de la exigencia de los padres, pero después como que los padres se van siendo flexibles, por no decir blandos, ¿ah? Van siendo mucho más permisivos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era un niño, 8 años, 9 años, a mí me gustaba jugar mucho fútbol, que era uno de los deportes populares, en una ciudad como Vallenar, donde no teníamos radio, no teníamos televisión. Lo único que podíamos saber es jugar a la pelota. Y yo fui seleccionado vallenarino, y cuando tenía 12 años jugaba ahí en la selección infantil. Pero mi papá tenía una idea totalmente errónea de lo que es pecado y lo que es santidad. Para él jugar a la pelota era un pecado grave, mortal. Como que me iba a ir al infierno. Y me prohibió una y otra vez. Y cada vez que jugaba a la pelota en la selección, mi papá me hacía un escándalo en la casa. Definitivamente, después de cuando ya uno tenía unos 15 años, 16 años siendo seleccionado juvenil en Maipú, en la comuna de Maipú, ya fue intolerable esto, que ya los retos y la amenaza y los castigos ya fueron subiendo de tono. Pero después me encuentro cuando mi papá, mi último hermano, mi hermano menor, Misael y Pancho, ellos fueron jugadores, jugaban con los equipos profesionales de Wander, ahí en Valparaíso. Y mi papá les compraba los zapatos de fútbol, mi papá les compraba los buzos, mi papá les daba el pasaje para que fueran a jugar. Y yo pensaba, ¿y por qué no tuve esa actitud conmigo? Porque yo entiendo que a veces los padres quieren poner exigencias sobre el primogénito para ponerlo como modelo. Pues bien, este caso es que José era el undécimo, pero además ya de ser prácticamente el penúltimo, porque después nació Benjamín, después de él venía Benjamín, ajá, lo procreó, lo engendró cuando era viejo, en su vejez. Y alguien dice por ahí que cuando nos vamos haciendo viejos, nos vamos haciendo a veces tolerantes. Las cosas que un día las considerábamos malas, ya con el tiempo ya empezamos a soltar el control, empezamos a ser mucho más permisivos. Uh, Alguien dijo con mucha seriedad y verdad, es que a medida que envejecemos debemos tornarnos sabios, no permisivos, sabios, saber cómo actuar con misericordia, actuar de manera correcta. Otro error que comete Jacob, que es muy importante en esto, porque estamos hablando de una familia que habían serios conflictos. Ustedes recuerdan que entre Raquel y Lea, que eran hermanas, habían conflictos serios, porque Lea era prolífera, era una mujer que le había dado varios hijos, 6 hijos y una hija a, a Jacob, perdón, seis hijos y una hija. Así que ella era bienaventurada, pero Raquel no tenía la posibilidad, era estéril. Y esos conflictos entre dos hermanas se empezaron a notar en las relaciones con Jacob, su esposo. Y además de eso, intervienen dos mujeres, Bila y Silpa, que vienen a conformar este grupo familiar. Si algunos hombres tienen problemas con una esposa, imagínense con cuatro. Es para volverse loco, ¿cierto? Y uno dice, no, pero me gustaría tener 4 esposas. Bueno, tiene que ser realmente un extraterrestre para poder eh, tener una vida saludable y tener una vida en paz. Porque los conflictos aparecen cuando las personas interactúan. En esta casa habían los tuyos, los míos y los de los otros. ¿Ah? En ese ambiente de conflictos vive José. Y entonces, no, otra cosa que hace Jacob es comprarle un traje
de colores. Y este traje, de acuerdo, cuando uno estudia, descubre que este traje era una túnica que llegaba hasta el borde, a sus tobillos, y llegaba hasta cerca de sus manos. O sea, era un traje de colores distintos. No era un traje de trabajo, era más bien un traje de administrador, de un gerente de empresa. Y era de colores. Todos los vestidos, los trajes, la vestimenta de los demás hijos era de un solo color, era de una sola forma, eran cortos, eran como una especie de falda, ¿ah?, de mangas cortas, porque estaban hechos para el trabajo. La de José no estaba hecha para el trabajo, estaba hecha para supervisar. Entonces, esta actitud de preferencia de Jacob por su hijo José creó un ambiente de hostilidad con sus hermanos. Además de todo esto, para agravar esta situación, y que si ya es dolorosa cuando los padres muestran preferencia por sus hijos, yo creo que muchas veces los padres muestran cierta preferencia por algún determinado hijo porque esos hijos son más dispuestos a aceptar la exigencia del papá. Pero con aquellos hijos que son rebeldes, testarudos, contradictores, que nunca obedecen a la primera, los padres generalmente no tratan mucho con ellos, y siempre tratan más con aquel que le dice, sí, papá, lo que tú digas, papá, cuando tú quieras, papá. Eh, los padres se sienten mucho más atraídos a tratar con él que con aquellos que siempre están rezongando, quejándose, que nunca obedecen, que le dan una orden y no lo hacen. En este caso, José parece que era así. Su carácter era no un carácter conflictivo. Sus hermanos eran difíciles. Ya los vimos, ya hemos visto en el relato de que eran almas tomar. Entonces, este traje era el de un supervisor. De hecho, de acuerdo a la escritura, me parece que también José era un soplón, un chismoso, o uno que le llevaba los cuentos al papá porque le decía que los hijos de Zilpa y Bilha se portaban mal. Pero ahí vemos nosotros que no hay ningún registro que diga que Jacob tomó acciones para de alguna manera corregir esta situación. No las hizo. Eso significa pasividad, dejar ser. Cosa que nosotros como padres no debemos permitir. Mientras nuestros hijos estén en casa, debemos ser, no estoy hablando de severidad extrema, estoy hablando de manejar la autoridad con sabiduría, con criterio. Si su hijo está en casa, debe sujetarse a las normas que usted establece, porque de otra manera se va a convertir en un caos. Nuestros hijos, mientras están en casa, deben sujetarse a las normas establecidas por sus padres. Pero también los padres deben ser consecuentes con las cosas que exigen y enseñan. Deben ser justos, deben ser sabios. No deben tener preferencia alguna. Deben actuar siempre con ecuanimidad, todos por igual, a todos ayudándole para que sobresalgan. Ayudarle a que sean mejores. Yo he estado conversando con algunos adultos mayores que ya tienen su edad, por cierto, ya personas que llevan sus años, que están en esa etapa, en la recta final de la vida. Y yo les decía, tienen que ustedes tomar decisiones ahora que están conscientes, lúcidas en su mente, y definir qué será de lo que tienen, de los bienes que han adquirido en la vida, la casa, el auto, alguna por ahí otra vivienda. ¿Qué va a pasar con eso? Normalmente nosotros los chilenos dejamos siempre las cosas para última hora o cuando ya no estamos. Eso produce conflicto en la familia. Hay muchas familias que se han peleado, algunos hasta se han golpeado, y algunos se han matado. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron la sabiduría, la disposición, la proactividad de definir qué va a hacer con las cosas que tienen. Uno dirá, bueno, yo trabajé toda mi vida y no se lo voy a dejar así a mis hijos, pero mejor que se la deje a sus hijos que se la deje a un extraño. Así que, de alguna manera, José cometió estos errores. O sea, Jacob, perdón, cometió estos errores, que perjudicaron, en definitiva, a su hijo José.
Pero además de esto, porque creo que es importante decirlo, cuando estamos hablando del destino, cuando estamos hablando de que Dios nos creó con una misión en la vida, ah, José era un soñador. Pero no estoy hablando del soñador de aquel que duerme hasta tarde. No, no estoy hablando de una persona que tenía sueños proféticos, sueños que iban a definir su vida, sueños que tenían que ver con su destino y misión en la vida. ¿Cuántos nosotros hemos tenido esos sueños que dejan una huella en nuestra mente, dejan una huella en nuestra imaginación, en nuestro corazón? Empezamos a entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Eso es lo que pasó con José. Pero José, a los 17 años, a lo mejor de manera inocente, o quizás con cierta picardía, no lo dice la Escritura, pero a él le gustaba contarle los sueños a sus hermanos. Y estos sueños tenían que ver con que un día él iba a llegar a ser una persona muy importante y sus hermanos estarían ante él arrodillados y le servirían. Un manojo de espiga, 12 manojos de espigas en el campo, el manojo que correspondía a José estaba de pie y todos los otros estaban inclinados alrededor de él. Eso les produjo una ira, un enojo. Si ya tenían enojo porque el papá prefería a José por encima de ellos, o porque José le informaba de las acciones de ellos, o porque él era una persona que prácticamente supervisaba y que no trabajaba, entonces todo ese enojo, toda esa rabia contenida tiene va a tener una repercusión importante en la vida de José. Un día el padre Jacob mandó a su hijo José a, a ver dónde estaban sus hijos. Y creo que es importante la preocupación de Jacob, porque sus hijos estaban pastoreando en Siquem. ¿Ustedes recuerdan Siquem? Siquem es el lugar donde estos Simeón y Leví fueron y mataron y arrasaron a esa gente. Ahí estaban pastoreando. Entonces Jacob tenía la justa preocupación de cómo estarán mis hijos. Y mandó a José, ve a saber, quiero que me informes, que quiero que vayas a ver a tus hermanos y sepas cómo están y me traigas noticia de ellos. Y efectivamente, después de caminar un buen tiempo, José llega a donde están sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo vieron, salió a flote toda la molestia contenida, toda la ira, todo el enojo, todos los ánimos de venganza. Aquí tenemos que desquitarlos con este que nos ha quitado el cariño de nuestro padre. Vamos a matarlo porque él se ha llevado todos los beneficios y nosotros los que trabajamos de la mañana hasta la tarde, los que nos machucamos en esto, no tenemos los beneficios, el afecto, el cariño, el reconocimiento de nuestro papá. Y decidieron matarlo. Pero ahí aparece Rubén como primogénito y entonces intercede por ello y le dice, no lo matemos, no ensuciemos nuestras manos con sangre de nuestro hermano, y lo echaron en una cisterna. Y ahí estaba. Seguramente me pongo a pensar que José pensaba, oye, están bromeando conmigo. ¿Ah? ¿Cómo mis hermanos me van a hacer esto? Porque lo último que uno piensa es que un hermano quiera hacerle daño. Pero eso lo vemos a diario, ¿eh? Lo vemos a diario en muchas familias que se denigran unos a otros, que hablan mal de otros, que ven a uno necesitado y cierran sus ojos, uh, se hacen como que no ven, como que no es su problema. Tenemos a veces las manos extendidas para ayudar a otros, pero no a veces para darle ayuda al más desvalido de la familia. Tenemos que aprender que la caridad, como dice un dicho, comienza por casa. Es decir, tenemos que aprender a amar a los que están cerca, al prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? El más próximo, el que está más cerca de nosotros. A ellos debemos ayudar para extender también nuestro brazo de ayuda al que está más lejos. Pero estos hermanos decidieron matarlo. Rubén intervino, lo echaron en una cisterna, ya conocemos la historia. Y este es el momento, esos momentos decisivos en la vida de una persona.
Este es el momento de la traición. Es el momento que experimenta José de ser traicionado por aquellos que nunca pensó que lo podían traicionar, que nunca pensó que le podían hacer daño. Nosotros todos nos sentimos seguros cuando estamos en familia. Oiga, cuando estamos en familia nos sentimos, oye, somos una familia, aquí todos, uno para todos y todos para uno. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la básica, estudiábamos junto con mi hermano Roberto y mi hermano Alejandro, ellos estaban en cursos inferiores al mío, yo estaba en cuarto año básico, mi hermano estaba en tercero y en segundo, y íbamos al colegio y jugábamos en el patio, y oiga, esa vida prácticamente idílica, como que fuera de ciencia ficción comparada con los ambientes que se dan en los colegios hoy día, donde hay bullying, donde hay pelea, donde hay eh, tantas cosas que se dan al interior de los colegios. Pero mis hermanos, cada vez que tenían algún problema, alguna discusión o que alguien lo amenazara, mi hermano no tenía nada mejor que decirle, oye, te voy a echar a mi hermano mayor. Y a veces llegaban corriendo al lado mío y me decían, mira, este me quiere pegar, este me quiere quitar algo, defiéndeme. Y yo muchas veces tuve que pelear peleas que nunca hubiera querido. Me pegaron, también pegué, pero eran situaciones que yo no había querido. ¿Ah? Pero lo hacía, defendía a mis hermanos, no porque eh, me gustara hacerlo, los defendía porque éramos familia. Las familias se defienden, no se traicionan. Las familias se aman, se ayudan unos a otros. ¿Sabe cuál es la diferencia de nosotros como iglesia con el pueblo de Israel, con el que muchas veces nos comparamos? Es que los israelitas se unen para ayudar a otros. Y usted va a encontrar que no hay judíos pobres prácticamente. Casi toda la gente, empresarios judíos que hay en nuestro país, son personas que llegaron pobres, pero que tuvieron la colaboración de sus compatriotas, de sus familias para salir adelante. Si tuviéramos ese espíritu solidario nosotros, eh, seríamos otra cosa. ¿Cómo de alguna manera este elemento de traición de su familia es un momento crítico en la vida de José? Es un tiempo para aprender, ¿eh? Para reaccionar. Se lo venden a unos mercaderes por 20 monedas. Se los vendieron, no lo mataron. E inventaron toda una historia de que José había sido atacado por una fiera del campo y había muerto, y le trajeron esa vestimenta de colores, toda teñida con sangre, seguramente de un cordero que tuvieron que degollar para engañar a su padre. Pero ahí vemos nosotros las consecuencias de nuestras acciones. Hermanos, tenemos que aprender que toda acción tiene consecuencias, sea buena o sea mala. Siempre nos alcanzará las consecuencias de nuestras decisiones. Recuerden ustedes que Jacob engañó a su hermano Esaú, engañó a su padre Isaac, haciéndose parecer como Esaú, engañó a Labán y ahora es engañado. Un dolor que significó para Jacob muy fuerte porque era su hijo amado y que haya sido muerto. Y que él haya sido el causante porque él lo envió a ver a sus demás hermanos. Este momento de traición, la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a quienes nos traicionan, nos denigran, nos descalifican? ¿Qué vamos a hacer? Recuerde bien que todos nosotros somos dueños de nuestras acciones. Somos los constructores de nuestro futuro. Y nuestro futuro está determinado por las decisiones que tomamos. Yo siempre repito unas palabras que dijo una poetisa estadounidense. Decía, nadie tiene el poder de hacerte sentir a ti de la manera que no quieres. Te pueden traicionar, pueden hablar mal, te pueden denigrar, pueden decir toda clase de cosas contra vosotros mintiendo, pero es nuestra responsabilidad la manera como vamos a reaccionar. Yo quiero decirles que en esta noche que cada uno de nosotros es dueño de decidir la acción que quiere tomar. Podemos enojarnos, podemos tener espíritus vengativos,
podemos desear la muerte del otro por el daño que nos hizo, o simplemente pensar de otra manera. Nadie tiene el poder de hacerme sentir de la manera que no quiero. José quizás no entendía ni dimensionaba que sus sueños tenían que ver con su futuro. Quizás él entendió que sus sueños eran simplemente sueños, nada más, que no tenían ni un carácter profético. Pero la actitud de José va revelando de alguna manera que su futuro estaba asegurado si él permanecía fiel, si él no dejaba que el odio y la venganza se apoderara de su corazón. Muchas personas dicen, yo estoy herido, y yo creo que debería más bien decir, me siento herido, porque en realidad nadie tiene el poder para herirte si tú no se lo permites. Todos nosotros tenemos un corazón que se abre por dentro. De tal manera que cada vez que alguien nos dice algo malo, doloroso, descalificador, usted puede cerrar el corazón o puede permitir que esas cosas lleguen a su alma y la contaminen y produzcan raíces de amargura. Yo quiero animarles en esta noche. Esta enseñanza, esta reflexión, la voy a completar en dos jueves más. ¿Ah? Allí les voy a completar estos momentos de definición. ¿Cómo José reaccionó frente a esto? Quizás lloró, no sabemos, no dice la escritura. Simplemente lo tomaron y lo vendieron. Probablemente en su mente iba, esto no me puede estar sucediendo a mí. Esto es una verdadera pesadilla. Pero ¿cómo vamos nosotros viendo la vida de José en estos 13 capítulos? Vamos dándonos cuenta que en todo momento el Señor estaba con José. Lo que quiero decir es que nadie va a impedir que el sueño, la misión que Dios te ha dado, la puede destruir. El único que tiene el poder, el único que tiene la capacidad de destruir sus sueños eres tú mismo. Pero si Dios te ha dado una palabra a ti, lo que Dios va a hacer contigo, pues déjame decirte, confía, porque no hay nada en esta vida, ni el diablo, ni las puertas del infierno pueden destruir el propósito de Dios para tu vida, a menos que tú decidas lo contrario. Dios tiene un plan, Dios tiene una misión para ti, tiene un destino para ti. Por lo tanto, confía, Dios lo hará en su momento, usando otras circunstancias, las peores a veces, las peores. Pero tienes que entender que estos valles por donde pasamos son los momentos de lecciones, de aprendizaje, no de traernos raíces de amargura. Alguien decía con mucha sabiduría, y a mí me pareció interesante esta expresión, tienes que descubrir cuando pases por estos momentos difíciles si tú estás siendo entrenado o estás siendo enterrado. Tenemos que aprender que toda circunstancia, toda situación difícil, dolorosa, por más fuerte que sea, es parte del entrenamiento que Dios está llevando a cabo en tu vida para lo que va a hacer con tu vida en el futuro. Tu futuro está determinado de cómo reaccionas en este momento presente. Recuerda bien, ama a tus hermanos, ama a tu familia, comienza por ellos. Mientras trabajas en esa área de influencia que es tu familia, que son los seres que más amas, que están más cerca de ti, tu área de influencia va a ir creciendo. Porque primero tenemos que amar a los que están cerca de nosotros para poder sentir pasión y compasión por aquellos que están más lejos de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Yo espero que esta historia, que a mí me fascina, podamos completarla en el próximo jueves, 15 días más. Estaré compartiendo esta palabra, momentos que nos definen. ¿Ah? Cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a los momentos distintos de la vida. Quisiera orar
y bendecirles a todos ustedes para que esta palabra pueda ser un eco en usted. Dios y Padre nuestro, te alabamos porque eres bueno y tú nos has dado tu palabra. Y esta palabra, Señor, que nos cuenta esta historia, es una palabra que nos da poderosas lecciones para vivir. Ayúdanos a ser parte de una familia funcional. Señor, una familia que aprenda, que sea capaz, no de dilatar las soluciones, sino enfrentarlos, los problemas, los conflictos, las necesidades, con un espíritu constructivo, sabio. Ayúdanos, Señor, a ser ecuánime, que no tengamos preferencia en nuestra familia, sino que seamos personas que nos amemos y que siempre tengamos la disposición de ayudarnos, de bendecirnos unos a otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos, Señor, ser y tener un corazón como José, que no se dejó llevar por la traición y guardar en su corazón resabio, amargura, espíritus de venganza, sino tener una actitud sabia, sabiendo que tú tenías un plan para su vida. Te bendigo, Padre, y te adoro a través de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un agrado poder compartir la palabra en esta noche, esperando que Dios les bendiga a usted y a su familia y a todos los que nos escuchan. Los aviso así rápidamente. Tenemos nosotros actividades. El día de mañana los adultos mayores se conectan vía Zoom a las 4 de la tarde. El día sábado los jóvenes tienen sus reuniones y los varones estamos citados para seguir en la construcción de este cobertizo o galpón que estamos haciendo. Y el día domingo tenemos un culto precioso de alabanza, de adoración a nuestro Dios a las 11 de la mañana. El Señor les guarde, les bendiga, la paz de Dios con todos ustedes.